Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conversamos y conocemos a las mujeres que son líderes de la transición energética y la acción climática de Latinoamérica. Hoy nos acompaña una ingeniera que es una seca, la verdad, y con quien podremos conversar sobre las proyecciones de la transición energética de Chile y, por supuesto, también del apagón que vivimos a comienzo de año en Chile. Y bueno, el que pasó hace poquito también, el día de ayer particularmente, es porque esta sesión es grabada, así que vamos a estar ya probablemente superado el apagón que vivieron nuestros amigos europeos. Pero antes de saludarla, como es de costumbre, tenemos que también agradecer a nuestros patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile, que nos acompaña desde el día 1 en Girl Power, y de la iniciativa internacional Women Energize Women. También, por supuesto, saludar a nuestro querido auspiciador Colbún, Transforma, Impulsa, Sueña. Les invitamos, como siempre, también a que nos sigan a nuestra agencia que produce este programa todas las semanas, que nos pueden encontrar en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram como Agencia_Pollux. Y ahora sí, entonces vuelvo con ella. La entrevistada de hoy se llama Javiera Ketterer. Probablemente a varias y varios les va a sonar. Ingeniera civil eléctrica con un Master of Energy Systems y un magíster en economía aplicada. Tiene más de 10 años de experiencia en operación de sistemas, regulación eléctrica, generación de energía y políticas públicas. Ha liderado equipos técnicos y multidisciplinarios y es embajadora además de programas de liderazgo femeninos en energía. Entre otras cosas, fue parte del equipo técnico de la Asociación de Empresas Eléctricas, asesora del Gabinete del Ministro de Energía de Chile, por supuesto, y recientemente también se desempeñó como jefa del Departamento del Control de la Operación del Coordinador Eléctrico Nacional. Javiera, muy bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros esta jornada. ¿Cómo estás? Gracias, Fernanda. Oye, muchas gracias por la invitación y gracias por esa introducción y por considerarme como dentro de las mujeres líderes de la transición energética, que yo creo que sin duda todos y todas somos líderes de una u otra forma en donde uno se desempeña, donde uno está haciendo, puede movilizar. Y como tener liderazgo es movilizar acciones. No es necesariamente... Hay que mostrarla, eso es lo importante, porque hace rato que tú estás sonando, yo te he visto en varias cosas, en varios seminarios, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder conversar, para que también te conozcan un poquito más. Lo habíamos intentado, sin embargo, las cosas pasan por algo y era el momento. Era el momento, por supuesto. Además que se nos vino un apagón que no sabíamos, no teníamos bajo la manga antes de esta jornada de grabación, que nos viene muy bien para la conversación que vamos a tener hoy día. Oye, pero quiero partir de más a menos, ya aprovechando que toda la experiencia que tú has tenido te permite ser especialista de mercado eléctrico de Chile, con una visión además súper clara con los desafíos que tenemos en el marco de la transición energética que estamos viviendo. Y ahí comenzar... desde la mirada principalmente de regulación, política pública, ¿no? Que es algo que mencionamos harto cuando trabajamos juntas esta entrevista en particular. Son varios los temas, ¿no? Que deben modernizarse, adaptarse en términos regulatorios frente a un proceso de cambio, ¿no? Como es la transición energética, pero siempre hay urgentes, siempre hay prioridades, y ahí quería saber, a tu juicio, ¿cuál sería el pendiente más urgente para Chile y por qué? Primero decir que sin duda este es un sector maravilloso en que estamos muy cercanos a las necesidades de la ciudadanía. Hoy en día la electricidad vemos que es esencial para nuestro diario vivir. Está desde que nos levantamos, que nos acostamos, en todo momento. Y ahí es uno de los, creo que hay dos pendientes, de los grandes pendientes, o uno grande, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es la modernización de la distribución, de la regulación de la distribución. La famosa reforma de la distribución. La famosa reforma, que es lo que está más cercano al cliente, más cercano a nosotros, a cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestro diario vivir. Y es un bien esencial para el día a día.
en la vida moderna que llevamos, la dependencia de electricidad, o de la bien llamada la luz, es fundamental. Tenemos una legislación que lleva más de 40 años. Si nos ponemos a pensar cómo era nuestra casa, nuestro hogar hace 40 años, no sé, teníamos cassette. Yo estaban haciendo, partamos por eso. Ya no, hace 40 años yo estaban haciendo, era un mundo muy distinto. O sea, un mundo, entonces, ¿cómo estamos con esta legislación que es hace 40 años, donde muchos de nosotros, muchos de los que escuchan, no nacían, a hoy en día que es un mundo completamente distinto, mucho más tecnologizado, innovación y un sinnúmero de variables que están en juego? Y un cambio climático, quizás tenemos un paraguas que antes no teníamos ni media idea ni medio concepto, que es crisis climática, que nos impacta directamente, que somos una región vulnerable, donde no es raro ver todas las marejadas, que los incendios, que las lluvias, que se inunda todo, que después mega sequía. Eso también impacta evidentemente el mercado eléctrico. Sin duda, y en toda su cadena, desde la generación, transmisión y la distribución y el usuario final, porque todo esto se está transformando y estamos como en un momento de caos, puede ser, pero en un minuto, y en esta transición, y en un minuto nos vamos a arreglar. Y en esa etapa estamos, y esto trae mucha incertidumbre, incerteza y necesidad de modificación y de enfrentar los nuevos desafíos. Y aquí la modificación de la tarificación, que cómo los incentivos tienen que estar, o sea, esto se tiene que pagar y sin duda estamos hablando como la transición energética es una inversión, ese es un poco el concepto, ¿no? Y también, no solamente, aquí yo me refería, sin duda a lo que tú dices, pero yo me refería más a las redes de distribución. Perfecto. Necesitamos que estas sean mucho más resilientes, mucho más alineadas a estas nuevas tecnologías, la generación distribuida, la necesidad de visualización de la red, de la recuperación rápida del servicio, porque si bien tenemos que entender que todo falla en algún minuto, no podemos esperar que una cosa no falle nunca, o sea, eso es económicamente no lo vamos a poder sostener, pero sí tenemos que hacer que cuando falle, esta recuperación sea mucho más rápida. Y tenemos todas estas nuevas tecnologías que ya hoy día la generación distribuida ya es un hecho, una realidad que creció abruptamente mucho más de lo que nosotros esperábamos que creciéramos y tiene otros desafíos y oportunidades que cuando se hicieron la regulación no la teníamos a la vista, pero que hoy la tenemos que enfrentar. Y tenemos otros cambios que ojalá en algún día la generación distribuida pueda aportar a la operación en isla. O sea que dentro de la distribución, aunque se caiga la red, se caiga el sistema, podamos tener isla. Pero eso también tiene desafíos porque, por ejemplo, imagínate tú que si está un generador inyectando energía o una casa o un PMGD está inyectando a la red y puede estar abasteciendo a sus vecinos, si viene una persona y está levantando la red, o trabajando en esta red y no se da cuenta que tiene energía. O sea, podemos poner en riesgo la vida de las personas y eso tampoco lo queremos. Entonces, hay otras complejidades que traen y son desafíos que tenemos que ir enfrentando. O sea, hacia dónde queremos ir y cómo tenemos que llegar y de qué nos tenemos que preocupar. Y que esto hay múltiples miradas. O sea, no es solamente la mirada del PMGD o del generador net billing, sino que también tenemos que tener la otra mirada de la distribuidora o de los usuarios que van a estar involucrados. La resiliencia... Grandes utilities también, cuando hablamos de la big picture, ¿no? Como y que está súper en la palestra la discusión de las grandes utilities con los PMGD, quién paga qué, que si hay o no hay un subsidio, si tienen que no ser parte del subsidio, como se habló mucho internamente también. Pero a mí me pasa, y esto es muy personal, y probablemente tú tienes herramientas técnicas muchísimo mayores que las mías, pero yo creo que es evidente que la entrada de los PMGD se abre como una necesidad, como una oportunidad. La expansión fue muy amplia, no se visualizaba, como bien dices tú, el escenario que tenemos actualmente tiene una capacidad importante en el país. Pero evidentemente tiene mucho que aportar también al proceso de transición. A mí me pasa que, ¿cómo llegamos? ¿Será esta reforma o serán otros espacios de conversación?
para que tanto las grandes utilities como también los PMGD o la generación distribuida, por llamarlo de forma amplia, cumplan el rol que tienen en la transición y podamos tener esta carbono neutralidad y esta matriz 100% renovable, pero que además sea robusta, que además sea segura. Tiene que haber, ¿es la reforma de la distribución la que vendría un poco a ajustar este equilibrio o estoy equivocada? Yo diría que en una parte es la reforma de la distribución, pero también son otras cosas. También es algo importante que creo que también es un pendiente, es la construcción de diálogos y de confianzas. Porque la multiplicidad de actores que tenemos hoy en día, y cada actor tiene una verdad y tiene su punto de vista que hace que tengamos que conversar y tener una apertura de mirada para entender la postura del otro y para entender el punto de vista del otro. Entonces, sin duda hay una patita que está asociada a la ley de distribución, pero también hay otra patita que tiene que estar asociada a otras cosas que son más operativas. Modificaciones regulatorias, modificaciones normativas, las exigencias mínimas. O sea, en su minuto, cuando todo tiene que ir adaptándose. En su minuto, cuando se incentivó la generación distribuida, era en un minuto en que los costos y su desarrollo se veía muy lento y fue expandiéndose con el tiempo, que hizo que hoy tengamos otras dificultades que obviamente no las vimos, pasaron mucho tiempo. Okay. Y ya de repente te encontraste con esta, es muy exagerado, pero con esta bomba de elementos nuevos que te trajo la generación distribuida, que te puso a la vista. Hay una cosa, por ejemplo, que se habla mucho como, toda la culpa es de los PMGD. Llega a ser como hay un nivel de meme con eso, es como, sí, oye, me caí, la culpa de los PMGD, se cortó la luz en España, veamos si es que dicen que son los PMGD, como está sonando mucho así también. Eso es desde la parte cómica, pero a nivel financiero, las empresas lo están pasando pésimo. Pero tampoco es tan así, es como, oye, no es que sea culpa, pero sí hay una cosa que no veíamos, que esta flexibilidad que le pusimos en la normativa para que se pudieran desarrollar, que hoy tenemos que enfrentarla y tenemos que tener un distinto punto de vista y que hay que asumir que hay que tenerlo. O sea, es tan alta la penetración de los PMGD en el blackout, en el apagón, estaba aportando un 19% de la demanda. Entonces es grande el aporte que estaba contribuyendo en ese minuto. Entonces ya no es tan pequeño e insignificativo para la operación del sistema, para la visibilización que tiene que tener el coordinador y también la visibilidad que tienen que tener las redes de distribución mismas a lo que estaba pasando. Aquí me adelanto un poquitito, pero en el blackout... Adelante tenemos porque te iba a pasar justo para allá. Igual voy a adelantar porque me falta una parte de lo que quería decirte que es importante de los cambios, que la construcción de confianzas, pero también hay otra cosa. Pero antes de eso, uno de los servicios complementarios es el esquema de desconexión automática de carga. Esto quiere decir que cuando la frecuencia baja de cierto nivel, bruscamente las distribuidoras y los grandes consumos tienen que desconectar carga. Y son un automatismo que en su minuto está ahí mencionado en el sentido de que, o sea, estaba el alimentador, se desconecta automáticamente al ver la protección, una baja de la frecuencia, se desconecta automáticamente. Ahora, eso por seguridad, ¿no? Por seguridad, para poder estabilizar la frecuencia del sistema. Después entramos como el de servicio complementario. Pero... Entonces, y eso tú asumías que la energía iba desde el sistema hacia el alimentador, hacia la distribuidora, hacia los clientes. Pero ¿qué pasa hoy día con estos PMGD? Que te está yendo hacia el otro sentido. Entonces, bajó este automatismo que estabas diseñado ya para que cuando bajara la frecuencia, tú te desconectaras todo esto que estaba acá. Ahora, al desconectarse, estaba desconectando generación. Entonces tuviste el efecto contrario al que tú estabas esperando. Tú estabas esperando que te bajara la demanda, la carga, pero ahora como la generación distribuida está entregando la energía al sistema, que antes era todo para allá y ahora viene para acá, hizo que tú, en vez de ver una baja en la demanda, viste un aumento de la demanda porque se desconectó la generación. Perfecto. Entiendo. Entonces, eso son cosas que no...
que en su momento no lo tenías visto. Entonces Oye, ahora... voy a hacer un break. Esto es súper técnico, así que si quedan colgadas, quienes nos están acompañando hoy, ahí vamos a dejar después los datos de Javiera para que puedan preguntarle más información, porque no es tan fácil, esta industria no es fácil, pero este tipo Sí. de escenario además es aún más complejo cuando estamos hablando de un blackout. Sí, y que hay tantas variables en juego. Yo he pasado por varios partes de los segmentos en mi carrera profesional. Estuve en generación, estuve en distribución, transmisión, política pública, operación. Y cada vez que estaba en uno de estos es como, wow, no entiendo nada del sistema. Y como empezar a entender desde una mirada distinta todo esto que lo aprendí en la universidad, pero que tiene una multiplicidad de miradas. Entonces, cada uno tiene una particularidad. Espérate, Oye, y quiero antes volver a lo que Ya. lo que estabas hablando, porque hice el stop porque es un tema técnico, pero quiero profundizar en eso. A ver, desde mi punto de vista, por supuesto que eso pasa, pero volvemos a la culpa el dedo indicando los PMGD. Esto sigue siendo una problemática sistémica. O sea, alguien no lo vio, alguien no se imaginó que esto podía pasar. Como que hay que tener un poquito de cuidado también ahí en la búsqueda de los culpables, ¿no? Sí, sin duda. Y tenemos que tener una apertura de mira. Y ahí me abre a lo otro que yo te quería decir que era importante de los cambios. Nosotros tenemos un régimen que es muy sancionatorio y punitivo. O sea, tú te equivocas, yo te multo. Y ahí es la transición energética, el que estamos viviendo, porque nosotros estábamos en un sistema fuertemente con centrales síncronas que tenían rotatorio, estamos en la transición para llegar al sistema 100% renovable. Esta transición de tan caos y abrupto trae consigo cambios. Tiene que tenerlos. Y riesgos y modificaciones que nos van abriendo oportunidades de mejora. Y si no tenemos que tener elementos que nos permitan ver esos riesgos, y esos riesgos yo lo tengo que transparentar. Entonces, si estamos en algo tan punitivo y sancionatorio, yo me guardo, me cuido, me protejo. En cambio, nosotros necesitamos para poder tener un sistema más resiliente y más seguro, tenemos que poder tener diálogos, poder tener espacios de que el error sea un espacio de mejora y de aprendizaje y una mejora continua, en que cada uno pueda, desde su mirada, desde el generador y los distintos tipos de generadores, el regulador, el coordinador, el operador del sistema y todo eso, podamos transparentar lo que vimos y lo que creemos que puede estar pasando para poder ver y plasmar esa oportunidad de mejoras. Como la libertad de innovar también. La libertad de innovar y de transparentar para poder innovar. Porque claro, digo, oye, esto fue lo que me sucedió. Ok, veamos cómo qué hacemos para que no nos vuelva a suceder y cómo lo podemos mejorar. Entonces, sin duda, una negligencia tiene que ser sancionada y eso no lo podemos dejar de lado. La negligencia tiene que ser sancionada. Sin embargo, un error tiene que ser visto como una oportunidad de mejora y un aprendizaje para que podamos salir luego de esta transición energética y migrar a un sistema 100% renovable. Y poder ver el tema de los costos y todo eso, pero cada uno con su mirada, pero con la apertura de generar un diálogo en que todos nos podamos escuchar y cada uno pueda entender el otro. Es como esto del elefante y los ratones, de donde miran el elefante, que cada uno, un ratón parado arriba, un ratón en la cola y un ratón abajo, todos están viendo el elefante, pero lo están viendo desde distintos puntos de vista, y esos puntos de vista tenemos que complementarlo para poder lograr ver este elefante entero. Oye, me quiero pasar a otro tema que ha salido acá en la conversa, pero quiero reforzar lo que estás diciendo, porque sabes que no eres la primera, yo diría que son varias las conversas que he tenido acá por variados temas, ya sea acción climática o transición energética, donde se repite mucho la apertura al diálogo, la necesidad de conversar, de volver a sentarnos a hablar. Ha reflotado también acá lo que fue, por ejemplo, la participación en términos de la política energética 2050, que fue un trabajo súper participativo, donde participaron gran parte, si es que no
todas, todos los stakeholders, todos los actores que sociedad civil, academia, empresas privadas, gremios, autoridades, gobierno. Y por algo logramos tener lo que tenemos, porque al final era un espacio que fue consensuado. Y hace rato que vengo escuchando, y por eso quiero hacer como el punto, que aquí hay que abrir los espacios de conversación de nuevo. Algo está pasando. O sea, esconder la cabeza no sirve. Esto está pasando. Ya tuvimos un apagón en Chile. Ayer tuvimos un apagón en España, parte de Francia, Portugal. O sea, y no es culpa de las renovables, no es culpa de los PMGD, no es culpa de nadie. Yo creo que es culpa de... O sea, no es culpa de nadie, pero es culpa de todos, ¿me cachai? Pero tenemos que sentarnos a arreglar estas cosas. Quiero ir aprovechando este tema un poquito en la personal también, porque tú vienes saliendo del Coordinador Eléctrico Nacional, un organismo que es tremendamente reconocido y conocido por la industria energética, pero que tú le preguntáis a cualquier persona, ciudadano a pie, como les dicen, nadie tiene idea lo que es un coordinador, qué es la sigla, el CEN, nada, pero con el apagón empezamos a escuchar el nombre, empezó a salir en las noticias. ¿Cómo viviste tú estando dentro del coordinador este blackout que hace, creo que no fue el primero, pero creo que hace muchísimos años que no vivíamos algo así? Y también quiero aprovechar de hacer al tiro el guiño con la impresión que desde lo personal, ¿no? O desde tu punto de vista, ¿cómo se ha comunicado esta problemática del apagón? Y un poco volviendo a lo que estábamos hablando del diálogo, de enfrentar las cosas como con altura de mira, ¿no? Porque también parte del debate sectorial ha sido el cómo, y lo digo como comunicadora, ¿no? Cómo los medios también, o varios medios, han enfrentado el apagón, indicando a los culpables, buscando más cortar cabezas quizás que encontrar soluciones, sin ir más lejos, y aquí lo comento yo, para no meterte en aprieto a ti necesariamente, pero se movió mucho en los chats internos del sector una publicación de un diario de circulación nacional que tenía página completa en el marco del apagón, con la foto del director ejecutivo del Coordinador Eléctrico en la mitad, y el titular era el bono que se había ganado por su trabajo, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Uno puede decir, pucha, es mucha plata, menos plata, pero aporta, en verdad, a la discusión que estamos teniendo, que además es un organismo tremendamente técnico. Entonces, quería hacer este enganche para que me cuentes un poco cómo lo viste tú, estando adentro ahí del apagón, básicamente, y sí, a ver, tu visión con respecto al cómo se ha tratado el tema. Sí, son hartas cosas. Vamos por... Me tú va dale, olvidando, adelante. Porque se me van a ir olvidando todas las preguntas. Partamos por ti. Por mí, yo justo, y por serte, yo pienso, estaba de vacaciones. Porque mira si la suerte. Sí, porque si no la ansiedad me habría comido estar ahí. Y bueno, el coordinador son más de 300 personas. Entonces, lo que estaba pasando en el despacho, que es el corazón del coordinador. Ahí estaba pasando todo, más otros que estaban mirando, no sé, pues, los de SCADA, los de confiabilidad que estaban apoyando, la operación estaban todos apoyando, pero también hay un sinnúmero de otros departamentos, otras gerencias que no están en el día a día, que hay que guardarte y la ansiedad te come. O sea, el pobre Andrés Pozo también ha estado loco de las comunicaciones, me imagino. Sí, y ahí, sí, en general en el sector, haciendo un paréntesis, que en el sector tendemos a hablar mucho en tecnicismos que no baja. Y la electricidad es esencial. Entonces, ¿cómo podemos hacer que todo el mundo pueda entender? Y ahí las comunicaciones, los medios, la labor que va ejerciendo. Entonces, en ese sentido, lo viví que estaba de vacaciones, después me reintegré a los 2 días y mucho como la ansiedad de información, porque la verdad, esto es una oportunidad infinita de mejora y de aprendizaje. Infinita. Lamentablemente, puede sonar muy mal para algunos, pero es un laboratorio, un experimento que te da todas las falencias y espacios de mejora que tenías, que no las veías, porque cuando funciona bien, cuando está todo perfecto, no sabes dónde están los espacios de mejora. Pero acá nos quedó a la vista. Y entender también
las particularidades y complejidades del sistema. Somos un sistema, Chile es un sistema radial, o sea, por la geografía de nuestro país, al ser tan largo, nuestro sistema es largo, como una carretera. Si se llega a cortar la carretera, por ese motivo, nos quedamos aislados. Y es lo mismo que pasa acá. En cambio, en otros países, como en Europa, que encima los países son más redonditos, no sé, y además están interconectados, hace que tú ya se cae una carretera, pero igual vaya a poder llegar por otra. Pero acá, no. La Ruta 5 es nuestra columna vertebral, que si se corta en alguna parte, quedamos ahí. De hecho, salía la noticia en el marco del apagón que se vivió en España, Portugal y todo, que me acuerdo si el titular del diario financiero, pero decía que le habían pedido ayuda a Marruecos como para poder apoyar también el suministro, ¿no? Claro, eso es algo que Chile no puede hacer porque no está interconectado. Sí, y aquí hay un punto, porque también otra particularidad es que nosotros no estamos interconectados. Si hubiéramos estado interconectados, quizás por lo menos el norte, dependiendo si está en el sur o en el norte, se caía esta línea y una de las dos partes interconectadas podría haber traído suministro desde el otro país. Y es una particularidad. Sin embargo, una interconexión también te abre otro punto de falla. ¿Qué pasa si falla eso? ¿Qué es lo que se está hablando hoy en día? Esto está grabado. Hoy en día de lo que podría haber pasado en España. Sí, eso. Que es que pues, capaz que de acá que salga el programa ya está todo resuelto, y hay un informe. Otra cosa, pero claro, lo que se está viendo hoy es un poco lo que tú estás planteando. Que bajó la generación en algún minuto, en algún lugar, y que parece que se cayó, la transferencia de un país a otro no dio para abastecer lo que estaban requiriéndose, que hizo que se terminara cayendo y afectó también a otros países. A Portugal, lo mismo que en Honduras. Honduras también, poco después del apagón de nosotros, hubo un apagón en Honduras que afectó, aparte de México, Guatemala, Panamá, fueron hartos países porque están como todos interconectados. Entonces, si bien nos ayuda a la estabilidad, toda nueva instalación nos va a ayudar a la seguridad. Sin embargo, también entra un punto de falla. También, por ejemplo, que yo entiendo, uno intenta, desde la postura donde uno esté, intenta de posicionarse. Se ha posicionado también de que si hubiera estado Kimal Aguirre, esta falla no habría ocurrido. Sí, posiblemente esta falla, que es todo especulativo, esta falla no habría ocurrido. Sin embargo, se abre otro punto de falla, de posible falla. Y ese otro punto de posible falla, tenemos que ver qué habría pasado si ese otro punto se hubiera fallado. Y ahí están todos los estudios de seguridad que se hacen previamente para resguardar el criterio N-1, el famoso criterio N-1, que es que se llega a caer una instalación importante, el resto de las instalaciones tienen que tener la capacidad de sostenerlo. Pero entonces ahí, si llega a fallar Kimal Aguirre, ¿cuánta es la transferencia que está pasando de un lado a otro para que se pueda sostener? Entonces está bien, sí. Nueva instalación, más instalación. Sí, y volvemos a lo que tú decís. Hay que innovar, hay que visualizar, hay que estar en una constante modernización de probablemente infraestructura, regulación, conversación, ¿no? Que falta tanto. Nos quedan re pocos minutos, Javi. Uy. No sé si quieres cerrar este punto. Otro punto importante, como dentro de esto, la altura de mira, las oportunidades de mejora y de preservar y cuidar la institucionalidad. Si bien todos tenemos espacio de mejora y uno hace más en el servicio público lo que puede con los recursos que tiene, y tenemos que cuidarla porque sin una institucionalidad podemos entrar en un caos. O sea, pueden haber cometido errores que pueden ser mejorados, pero las institucionalidades chilenas hay que cuidarlas. Y eso es algo que también ha estado dentro de la palestra y de las conversaciones como con Ventillo. Con eso me respondes lo que te comentaba de la comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una
desconfianza en las instituciones, no se están cuidando mucho, y aquí hay responsabilidades compartidas, tampoco vamos a ser aquí, son responsabilidades compartidas, pero tampoco hay que apuntar con el dedo a quienes representan a las instituciones, a mi juicio, necesariamente. Sí, y no por los medios, quizás puede ser una conversación, reunión, veamos cómo se puede mejorar, pero por los medios no sé qué ganancia tiene. Que ganamos con eso. Finalmente todos empiezan a recordar y a cuidar. Sí, yo ahí yo quiero en el último minutito, a ver si alcanzamos, yo sola mandar el mensaje también a coleguitas, que acá cuando hablamos de energía estamos hablando de un bien mayor, muy bien dices tú, esto es para la gente, para las personas, es calidad de vida, es calefacción, es todo lo que hacemos. Entonces, dejémosle el espectáculo al espectáculo. Sí. Tenemos que preocuparnos de poder ir avanzando y transformándonos, de poder escucharnos y entender las distintas miradas. Uh-huh. Y también apertura de mira. Todos sabemos que necesita transformaciones, pero si cada uno se queda parapetado como en su posición, nos va a ser muy difícil las transformaciones y llegar a un sistema eléctrico 100% renovable. Sin duda. Porque para hacer las transformaciones tenemos que entender la mirada distinta de cada uno de ellos. Yo entiendo y comprendo que finalmente cada uno tiene que cuidar su postura. Y esto es lo que de repente se intenta hacer con los medios de comunicación. Y ahí cada uno de nosotros, ciudadanos, tenemos que poder mirar lo que estamos leyendo y ver desde dónde se escribe. O sea, el periodista de algún lado se informa, si es tan específico en nuestro sector, de alguien se tiene que informar, alguien le tiene que estar dando la noticia y decir, ya, esta es esta mirada y es este punto de vista. No existe una verdad absoluta, es este punto de vista. Y comprender también como las particularidades de nuestro sistema. Ese día del apagón estábamos con un 73% de energía renovable y solar. Es muy alto la operación que estábamos teniendo en ese minuto de energía renovable, no convencionales. Que hoy día a nivel mundial creo que son pocos los países que están llegando hasta ese nivel. Y eso nos hace que esta inercia del sistema, que es como el movimiento que tienen los generadores convencionales, térmicos, hidráulicos, que lo estamos perdiendo, esta inercia. Por ejemplo, cuando tú estás en una bicicleta, arriba de una bicicleta, estás pedaleando y dejáis de pedalear, se sigue moviendo la rueda y se sigue moviendo todo. Eso las solares y las eólicas no lo tienen, o lo tienen en menor medida. Sí lo tienen el almacenamiento, sí lo tienen las síncronas, la hidráulica, y eso le da estabilidad, que cuando haya una falla, se cae una central bruscamente o se cae una carga, una demanda bruscamente, se recupera más rápido. La falla es más lenta, más paulatina, y tú tienes oportunidades para hacer acciones. Y ahí están los servicios complementarios, que no alcanzaba a conversar de los servicios complementarios. Pero que hagamos una otra, Javi, porque creo que es súper importante hablar de los servicios complementarios. Tú llevaste ahí el liderazgo de esto de ser coordinador y me parece súper importante que lo hablemos. Entonces, lo dejamos anotado, lo dejamos en agenda para quienes nos están escuchando, porque creo que es súper importante saber qué son, para qué sirven, quiénes pueden entregar servicios complementarios. Pero ahora, la verdad, si empezamos a hablar de eso, me sacan. Me sacan del aire. ¿Y cómo se llama? Es súper relevante, es poco entendible y hay que intentar de bajarlo a un diálogo tangible. Que si bien a los expertos eléctricos les puede molestar como las simplificaciones que se hacen, pero hay que intentar de ponerlo en un diálogo más neutral para entender que no solamente es energía y potencia, sino que además de energía y potencia hay otras cosas demasiado relevantes para poder entregar energía y potencia, que son los servicios complementarios. Oye, nos quedamos con eso entonces. Quedo comprometida para una segunda sesión contigo prontamente para hablar de servicios complementarios, porque yo también estoy ansiosa de poder escucharte más sobre esa explicación. Y además, este programa es para eso. Es para que podamos ciudadanizar también la energía y que la gente lo entienda y no hablemos con puras siglas que al final
se entienden entre los técnicos y las técnicas y nadie más. Y queremos, después del apagón, más que nunca, la energía la quieren escuchar todos y están todos leyendo sobre esto. Así que queda anotado, Javiera, pendiente y comprometida. Nos despedimos sí ahora, porque si no me matan. Javiera Ketterer, especialista de mercado eléctrico de Chile. Gracias por acompañarnos hoy día. Un gustazo haber compartido después de harto tiempo que te venía buscando. Gracias por la invitación. Oye, gracias también a todos los que nos acompañaron esta jornada, a todas y todos que nos siguen semanalmente por Girl Power. Nos vemos el próximo jueves a las 11:30, como siempre, 11:30 Chile por lo demás. Somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.